Luego de ver los algoritmos y la clasificación principal dentro de los algoritmos criptográficos y forma de tratamiento de datos con algunas aplicaciones, tenemos que ver un poco más específicamente el tema de la ubicación de los datos y cómo es que dónde se encuentran y cómo se utilizan para ser aplicados los algoritmos criptográficos. Primero tenemos por un lado los datos almacenados, como habíamos venido mencionando, y por otro lado tenemos los datos que están viajando. Los datos que están almacenados van a estar en discos rígidos, van a estar en computadoras, van a estar en servidores, ¿bien? Van a estar en medios extraíbles, en pendrives, en discos rígidos extraíbles. Y los datos en tránsito, por su lado, van a estar obviamente viajando de un lugar a otro, van a ser o parte de redes internas, como en distintos protocolos que se van a utilizar viajando en redes internas, o también puede ser los datos que están viajando por internet, o también podemos considerar que datos en tránsito son medios extraíbles portables, que uno lleva, por ejemplo, saca su pendrive y se va con ese dato, de alguna forma está en tránsito porque uno es el medio que lo está llevando, así que de alguna manera todos estos tipos de datos van a ser susceptibles de ser criptografiados, de ser aplicados a algoritmos criptográficos para que queden cifrados y puedan transferirse de manera segura. Dijimos siempre respetando temas de privacidad respecto a un tercero que no queremos que esté observando los datos o que pueda entender esos datos. Piensen que en un principio esto se daba en contextos del ejército, donde había que enviar un mensaje de un general a otro para ver qué movimiento iban a hacer las tropas y el dato ese tenía que ir cifrado de alguna manera. Y no en los últimos años, sino hace, no sé, imagínense 2000, 3000 años, donde tenían que enviar un mensajero con algún dato que sirva para la persona que estaba del otro lado, pero que no pueda ser leído si lo encontraban en el medio del camino al mensajero. Entonces, los datos almacenados, pensemos en dos escenarios. En discos completos, en cifrar un disco completo, imagínense un disco rígido, cifrado completo, o bien el cifrado de archivos y carpetas en particular. Estos son como dos escenarios distintos. En el caso de un disco completo podemos utilizar sistemas de archivos cifrados, imagínense un file system como NTFS o como X2 o X3 de sistemas Linux, que en realidad esté completamente cifrado desde el sistema de archivos. O bien también tenemos sistemas de archivos esteganográficos o esteganografiados, donde vamos a ver un poco más adelante a qué significa la criptografía. Dentro de la criptografía, la esteganografía, que no sería exactamente una subrama, pero sí está relacionado por el tipo de operaciones que realiza. Y vamos a ver que un disco completo también puede ser esteganografiado, como vamos a ver más adelante el funcionamiento. Y por otro lado, en cuanto a archivos y carpetas, tenemos lo que es cifrado simétrico. Como dijimos, si tenemos datos locales, vamos a aplicar una función criptográfica para que el dato quede exactamente en la misma ubicación, pero cifrado. En cambio, también podemos ser para temas de controles de acceso locales, para acceder a determinada información, donde también se va a utilizar el sistema criptográfico para el control de accesos directamente. Por ejemplo, un software que se utiliza mucho especialmente para lo que es sistemas cifrados completos, o sea, discos completos cifrados, o bien para cifrado de archivos y carpetas en particular, o unidades o pequeños volúmenes que se crean cifrados, es el TrueCrypt. Es una aplicación realmente muy recomendable porque tiene un montón de funciones que lógicamente me permiten cifrar datos. Generalmente se utilizan sistemas de cifrado simétricos, se utilizan algoritmos simétricos, como podemos ver por ahí. Algunos que están listados son el AES, el Twofish, algunos incluso se hacen combinaciones de ellos, hacen como cifrados con combinación de los algoritmos. Y como dijimos, se pueden cifrar tanto discos completos como carpetas o archivos en particular. Esto es muy útil para cuando uno tiene que proteger los datos, para almacenarlos, por ejemplo, en escenarios donde tenemos que poner datos en la nube. Tenemos que subir algo a un disco compartido en la nube y queremos que quede ahí, pero que en un eventual problema de pérdida de confidencialidad porque, no sé, porque hackearon ese servidor o porque lo que está en la nube lo bajó alguien que no tenía que bajar, que por lo menos al descargarlo eso esté cifrado de tal manera que no pueda encontrarse qué es lo que está dentro, excepto, por supuesto, que conozcan la clave y el sistema de cifrado. Ahora dijimos, los datos pueden estar almacenados o pueden estar viajando. En el caso que estén viajando los datos, puede ser, por ejemplo, que yo quiera enviar solamente información cifrada, es decir, que el canal esté inseguro, pero que el dato que viaja cifrado. Por lo tanto, si se pierde en el medio del camino no me importa porque el dato en sí está cifrado. Por lo tanto, no es que quiero que se pierda, pero la realidad es que desde el punto de vista de la confidencialidad no es un problema. Y después tenemos el tema de la creación de redes virtuales, que como dijimos en un principio de todo, es una especie de creación de un túnel, de tal forma que todos los datos viajen cifrados por ahí adentro y cualquier intrusión no pueda realizarse directamente por el hecho de que los datos ya viajan cifrados completamente desde el primero hasta el último, excepto por supuesto la información de red que les permite viajar.
Después tenemos, para protección de datos en tránsito, también relacionado con la criptografía, son los enlaces dedicados, donde ahí en realidad el medio que garantiza la seguridad de la conexión, o la privacidad en este caso y la confidencialidad de la conexión, es en sí el hecho de que sea físico el medio y que sea propio. Por lo tanto no hace falta garantizar tanto desde el punto de vista del software, porque se confía directamente en el medio. Y finalmente, cuando hablamos de medios de información que viaja, hablábamos de medios extraíbles, y que uno puede ser el transporte o la forma de llevar el medio puede ser la propia persona, por ejemplo, llevando un pendrive. Entonces, para muchos casos donde se tiene que trasladar información de manera segura, ya sea, imagínense, sistemas de cintas de backup, discos rígidos extraíbles y otros sistemas donde hay que pasar mucha información y llevarla a, no sé, una caja ignífuga para almacenar backups. En ese caso, tiene que haber formas de hacerlo, con protocolos o procedimientos, etcétera, de transporte seguro de esos medios extraíbles. Un ejemplo de software para datos que se pueden almacenar, pero principalmente para viajar, para datos por redes y para distribuir, es el PGP, que nombramos en un principio como uno de los usos de las aplicaciones, que es un protocolo, justamente, es un protocolo que tiene su estándar RFC, que sirve para almacenamiento de información tanto local como para distribución. La idea de PGP es integrarlo principalmente con los sistemas de correo electrónico para que se pueda manejar todos esos algoritmos que mencionamos, porque uno dice, bueno, ¿cómo voy a hacer para todos estos algoritmos que conozco? Sí, entendí perfectamente para qué sirven, pero ¿cómo los uso? Bueno, PGP originalmente vino a resolver este problema diciendo, bueno, para utilizarlo, puedes utilizar este programa, que acá tenés que definir tu clave pública, tu clave privada, un montón de cosas, podés generar claves simétricas, asimétricas, etc. Puedes cifrar datos locales, puedes enviar datos de manera segura, y hasta tiene incluso funciones de borrado seguro, que permiten que la información no pueda ser recuperada ni siquiera por medios con software especializado. Entonces, obviamente sirve para facilitar toda esta operatoria, no tener que utilizar y estar utilizando software distintos para cada cosa, pero principalmente para ser integrado con el software de correo electrónico. Como decíamos antes, tiene un estándar propio, es un protocolo estandarizado en su RFC, que es un estándar internacional, significa eso, y tiene su versión, tienen distintas versiones que implementan este protocolo. La principal siempre fue PGP, que es Pretty Good Privacy, y la versión libre, la versión de software libre que siempre se hizo análoga a PGP utilizando el mismo protocolo, fue GNU Privacy Guard, que es GPG, digamos, en parte como en chiste a la sigla. Y el último tema es, como dijimos, relacionado, pero no exactamente tema derivado de la criptografía, sino vinculado por el modo de operar los datos, es la esteganografía. ¿Qué implica la esteganografía? Tiene que ver con ocultación de datos, pero utilizando información para ocultar los datos, es decir, un medio que almacena datos ahí adentro, es información guardada dentro de información. Por ejemplo, una imagen que contiene adentro información que va más allá de la imagen, por supuesto. Pueden tener, imagínense, un archivo de texto guardado dentro de una imagen. Esa es un poco la idea de la criptografía, de la esteganografía. Entonces, si uno puede tener esos datos guardados en una imagen, puede transmitir la imagen directamente y no habría problema, porque nadie estaría viendo otra cosa que no fuera la imagen. Entonces, generalmente se utilizan medios de todo lo que sería imagen, video, etcétera, porque tienen más capacidad de almacenamiento, digamos, necesitan, por lo tanto, meter datos de texto es mucho más fácil que meter texto dentro de texto. Pero bueno, también la esteganografía se utilizó durante muchos años, mucho antes que existieran las computadoras, también utilizando sistemas de escritura, donde, por ejemplo, no sé, como cuando éramos chicos jugábamos con un papel que se escribía con tinta, con limón y no sé qué otra cosa, que después se calentaba, eso generaba quemado el color en otro color, el mensaje escrito. Bueno, eso serían también técnicas esteganográficas que permitirían que si uno ve el papel así como está, dice, acá no hay nada escrito. Pero en el caso de que la pase por algún procedimiento en el que los dos nos pusimos de acuerdo, se puede ver la información. Es una técnica muy efectiva porque normalmente uno no se pone a investigar
qué información hay además de la información que tenemos, qué otra información hay, qué otra cosa hay además de esa imagen. Esto se utilizó mucho, se cree que se utilizó mucho por terroristas, etcétera, para transferirse mensajes entre ellos. Esto se estuvo hablando mucho tiempo, especialmente en la época de los atentados, etcétera, donde imagínense que alguien sube una foto al Facebook y después alguien se la baja de otro lado completamente distinto y esa imagen tiene información, además de la propia imagen, información esteganografada, significa que contiene a su vez información adentro. Pero bueno, uno puede decir, en el caso de que hay análisis que se pueden hacer desde el punto de vista estadístico, matemático, para ver si un determinado archivo contiene más datos que sí mismo, ¿no? Más datos que lo que contiene para describir ese formato. Y normalmente se puede llegar a encontrar alguna pista, depende del análisis que se haga, se puede llegar a encontrar alguna pista de que hay algo más adentro. Ahora, en el caso de que se fuera a encontrar esa pista, esos datos a su vez podrían estar cifrados, con lo cual ya sería prácticamente imposible, por lo menos estadísticamente sería muy difícil conseguir que, además de darnos cuenta que la información estaba guardada, además podría estar cifrada de todas maneras. Por supuesto, esto es muy efectivo, como decíamos, justamente por esta razón. Finalmente tenemos como la parte analítica de esto, así como tenemos la criptografía, el criptoanálisis, también tenemos la esteganografía y el esteganálisis, que tiene que ver con todas estas técnicas que permiten analizar todos estos mecanismos de esteganálisis, de esteganográficos, para que puedan ser estudiados desde el punto de vista más técnico, más matemático, para ver si se puede detectar qué información hay ahí e incluso recuperar esa información que hay. Por lo tanto, es algo extremadamente complejo, así como lo es el criptoanálisis, pero necesita técnicas, por supuesto, para recuperarlas. Pero si no, siempre tenemos dos extremos con un procedimiento que se hace en un lugar, se guarda información, y un procedimiento que se hace en otro lugar que tiene que conocer cuál es el procedimiento que se hizo originalmente para poder extraer de ahí los datos. En conclusión, en líneas generales, la criptografía vamos a permitir que un dato pueda transformarse en otra forma del mismo dato. Imagínense un paquete de ceros y unos que son barajados de alguna forma en especial para transformarlos en otro paquete de ceros y unos, pero distinto del primero, de tal forma que lo podemos considerar que está cifrado o encriptado, dependiendo la jerga que utilicemos. Por otro lado, tenemos que saber que para el caso de querer descifrar ese dato necesitamos conocer tanto el algoritmo con el que se cifró como la clave que se utilizó. En el caso de que sea simétrica será la misma, en el caso de que sea asimétrica será la complementaria. Y además podemos proteger los datos en distintos puntos, tanto en el almacenamiento local, si queremos guardar datos cifrados y garantizados confidenciales en una misma máquina o en un disco rígido, o bien los datos que están viajando, ya sea por redes, por internet o como sea. Finalmente, dependiendo de su uso, existen distintos tipos de algoritmos, como dijimos, tanto de bloque como de flujo, como simétrico, asimétrico y de hash, cada uno para distintos usos. Y también tenemos otras técnicas como la esteganografía, que permite ocultar datos dentro de otros datos, básicamente. Y eso es todo por hoy.